Técnicas de hibridación. Al revelar los numerosos métodos mediante los cuales las células procesan, añaden, eliminan y transfieren información genética, los biólogos moleculares se abrieron el camino para el desarrollo de sus propias manipulaciones genéticas. En los últimos años, se han desarrollado técnicas que han permitido abordar el análisis y la manipulación del ADN de una forma antes inimaginada. La tecnología del ADN recombinante ha hecho posible investigar más a fondo la estructura y la función de los genes, en especial de los genes eucarióticos inaccesibles por otros métodos. Cuando los investigadores se enfrentaron por primera vez con el tamaño y la complejidad del ADN, incluso el del virus más simple, la posibilidad de descifrar la información genética codificada parecía estar más allá de toda esperanza. Se hizo evidente que para estudiar un gen individual se lo debía aislar del resto del genoma, ya que cada gen representa una pequeña sección dentro de un cromosoma, y en este contexto no puede individualizarse. Para el aislamiento de un gen o de fragmentos más pequeños, el ADN debe fragmentarse. Si bien la ruptura del ADN puede realizarse mecánicamente, por este medio la fragmentación se produce al azar. La obtención de fragmentos específicos de ADN fue posible mediante un método desarrollado a partir de herramientas propias de ciertos organismos. Para avanzar hacia un estudio más detallado del ADN, fue necesaria una metodología que permitiera obtener grandes cantidades de fragmentos específicos de ADN. Estos fragmentos podían ser ADN genómico, ADN complementario o ADN obtenidos a partir de oligonucleótidos sintéticos. A menudo, antes de que un determinado fragmento de ADN o ARN mensajero pueda manipularse de cualquier modo, primero debe localizarse. Los cromosomas, incluso los de las células eucarióticas más simples, contienen una enorme cantidad de ADN, por lo que localizar un segmento específico es como tratar de encontrar la proverbial aguja en el pajar. La hibridación es la construcción artificial de ácidos nucleicos bicatenarios a partir de dos monocatenarios usando la complementariedad de bases. Se trata, por tanto, de un proceso de unión de dos cadenas complementarias de ADN, ARN o de ADN y ARN para formar una molécula de ácido nucleico de doble cadena. La desnaturalización es un proceso de separación de las cadenas de ADN mediante la aplicación de temperatura o álcalis, produciendo la ruptura de los enlaces de hidrógeno entre las cadenas de la doble hélice, quedando dos cadenas complementarias sencillas. Las enzimas de restricción son enzimas que catalizan la ruptura de la cadena de los ácidos nucleicos, es decir, la hidrólisis específica del ADN o el ARN. La sonda genética son fragmentos específicos de ADN o ARN de cadena sencilla marcados con moléculas reporteras como enzimas o radioisótopos que permiten su fácil detección. La estructura de las sondas es lo que permite identificar un gen o fragmentos de genes en específico entre miles. La longitud de ellas puede ir de 15 a 30 bases conocidas como oligonucleótidos hasta miles de bases de nucleótidos. Las sondas se obtienen a partir de síntesis químicas o de plásmidos, que se clonan con la sonda de interés. Entre las técnicas de hibridación más comunes se encuentran Söderblot, Noderblot, Slotblot, Dotblot e hibridación in situ. La técnica de Söderblot fue desarrollada por Edwin Söder para la detección de genes específicos en el ADN celular. Es una técnica de mucha sensibilidad mediante la cual se llegan a detectar cantidades de ADN inferiores a un picogramo. Se hibridan fragmentos específicos de ADN separados por electroforesis. Es una técnica que se utiliza por excelencia para caracterizar molecularmente a los virus. En este procedimiento, primero se aísla el ADN de cualquier célula del organismo excepto de glóbulos rojos, ya que carecen de núcleo. Para el análisis molecular de un paciente, el ADN puede obtenerse de linfocitos. A continuación, este ADN
Se hidroliza mediante enzimas de restricción. Después, se separan los fragmentos por medio de electroforesis en gel de agarosa. Se desnaturalizan los segmentos de ADN en cadenas sencillas. Se transfieren los segmentos de ADN del gel de agarosa a una membrana de nitrocelulosa. Se utiliza una sonda radiactiva que al entrar en contacto con la membrana de nitrocelulosa encuentra una secuencia de ADN complementaria y se pega a esta, dando como resultado la hibridación. La sonda emitirá radiación en los segmentos que exista hibridación. La radiación emitida por la sonda será revelada por una película de rayos X. Las sondas pueden marcarse radiactivamente o enzimáticamente. El marcaje en todas las sondas se realiza por el procedimiento de Nick Translation. En este método se combinan dos actividades enzimáticas. Actividad ADN-ASA1 que suprime un nucleótido al azar de una de las dos cadenas de la sonda. Y la actividad de ADN polimerasa, que a partir del hueco dejado en la cadena de ADN por la ADN-ASA1 va incorporando nuevos nucleótidos por complementariedad, tomando como molde la otra cadena de ADN intacta. Otro método para marcar sondas es el random primers, que son secuencias cortas de oligonucleótidos normalmente hexámeros que por su pequeño tamaño hibridan al azar a lo largo de toda la cadena. Al añadir la enzima ADN polimerasa 1 desde el lugar donde se unen los primers, van incorporándose nucleótidos en donde algunos van marcados radiactivamente hasta que finalmente se completa la cadena. La técnica de Söderblot ha sido de gran utilidad para identificar genes asociados con enfermedades de transmisión genética e identificar mutaciones como rearreglos de lesiones y dosis genética en caso de portadores. También se utiliza para detectar polimorfismos en los fragmentos de restricción de diversos genes. La técnica de Söderblot es la contraparte del Söderblot y como ácido nucleico se utiliza ARN en lugar de ADN. A diferencia del Söderblot, con esta técnica no se utilizan enzimas de restricción, ya que las moléculas de ARN son más pequeñas y para su análisis no se requiere su fragmentación. Sin embargo, prácticamente comparten todos los demás pasos, como son la electroforesis, la desnaturalización, la transferencia y la hibridación con una sonda. Tras el aislamiento y separación de los ácidos nucleicos, estos se aplican directamente a la membrana sin separarlos según su peso molecular, es decir, no se realiza electroforesis. La fijación se hace generalmente con vacío y en un molde cuyo pocillo puede tener forma del punto, dot blot o ser lineal, slot blot. Es posible realizar detecciones no solo cualitativas, sino también cuantitativas utilizando como patrón diluciones seriadas de concentraciones conocidas del genoma que se está determinando. La hibridación in situ es un método histoquímico que emplea la biología molecular. Su objetivo es identificar los componentes tisulares que pueden observarse en microscopio. Su especificidad se basa en la unión de una sonda con una secuencia complementaria de ADN o ARN dentro de un tejido. No requiere la extracción de los ácidos nucleicos, sino que el procedimiento de detección e hibridación se lleva a cabo dentro del mismo tejido. Las sondas pueden ser o no radioactivas. Para su procedimiento, primero se lleva a cabo la fijación del tejido con formalina y posteriormente parafina. A continuación, la adherencia del tejido a un portaobjetos. La penetración de los tejidos con ácido clorhídrico y proteinasa K. La posfijación con formaldehído. Y por último, la hibridación.